Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Es común, lógico, razonable, obligante y necesario hablar de la migración en cifras y en presente. Es lo que nos ha permitido exponer al mundo la grave crisis humanitaria ocasionada por un régimen inmisericordia que, bajo las banderas de las reivindicaciones sociales, llegaron al poder para desmantelar la estructura del Estado e imponer un régimen hambreador y opresor que solo pretende permanecer en el poder y continuar dilapidando los recursos del Estado para financiar un proyecto globalista que dé al traste con la democracia continental. Según ACNUR, existen 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. Más de 800.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo. Más de 140.000 refugiados reconocidos procedentes de Venezuela y más de 2.500.000 personas viviendo bajo otras formas legales de estadía en las Américas. Pero eso, cifras dolorosas, pero solo cifras que nos permiten conocer la magnitud, las dimensiones del grave problema humanitario que viven los venezolanos. Cifras que permiten hacer pronósticos y estimaciones a agencias y organismos multilaterales y países receptores de la migración más grande del mundo en tiempos modernos, y que pronto, según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la propia ACNUR, para finales del 2021 podríamos superar las cifras de Siria, con una consideración importante que hacer: que Venezuela no vive una guerra convencional. Su crisis es producto del desmantelamiento sistemático del Estado, la supresión del Estado de Derecho y la destrucción de la economía para generar dependencia de los programas sociales de control social diseñados por el régimen de Nicolás Maduro. Estas cifras dolorosas, hermanos, tienen rostros de cuerpos inermes en cuya desesperación y desesperanza toman la decisión de dejar sus creencias y las pocas cosas de valor para aventurarse en rutas inciertas en búsqueda de una menor oportunidad, de una posibilidad cierta de calidad de vida para sus familias a riesgo de sus propias vidas. Es visible una cronología y una bitácora migratoria espantosa. Los primeros destinos fueron hacia tierras y vecinos cercanos. Colombia siendo el mayor receptor, después Brasil, Perú, Ecuador, luego se extendió a Centroamérica, Trinidad y las Antillas, y hoy tenemos noticias de que algunos de nuestros caminantes, tostados, tristes, deshidratados, con sus familias agotadas, ya cruzan el cauce del Río Grande, ruta reservada exclusivamente a hermanos migrantes del Triángulo Norte Centroamericano, que tiene en común con nosotros el huir de la miseria, la delincuencia y la violencia hacia los Estados Unidos. Hoy quiero dejar de pensar en esos números para pensar en las vidas perdidas, con muchísimo dolor, el sufrimiento, el hambre y la desesperanza, para que dejen de ser estadísticas y puedan convertirse en conciencia de todos y cada uno de los que tenemos la obligación de seguir impulsando la lucha por el rescate de nuestra libertad y la democracia, para que puedan retornar a nuestra tierra para lograr su reconstrucción y la Venezuela libre. Sigamos fortaleciendo las alianzas internas y las alianzas internacionales para que seamos autores del regreso de los venezolanos a su Venezuela y podamos entre todos reconstruirla. Muchísimas gracias. La situación de salud pública de Venezuela se agrava no solamente ante la crisis humanitaria compleja, sino ante la pandemia del COVID-19 a raíz
de la falta de una salud pública como política pública adecuada para enfrentar esta situación. Es el momento en que no conocemos con claridad un plan nacional de vacunación, no conocemos con claridad las estadísticas reales de las personas que han sido contagiadas por el coronavirus, ni siquiera conocemos con objetividad la situación y los indicadores de mortalidad por la pandemia. Es a esta situación que diferentes representantes de la vida pública nacional, como son las academias, Médicos Unidos de Venezuela, los representantes de los diferentes gremios de salud en Venezuela, que han llamado a la atención para que definitivamente el pueblo de Venezuela esté inmunizado por las diferentes vacunas proporcionadas para esta situación. Por ejemplo, la Academia Nacional de la Medicina, cito textualmente, habla con el clamor por la vacunación como demanda nacional que reclama el derecho a la salud que tenemos todos los venezolanos. Como tal, no es un tópico para la contienda política, sino una oportunidad para demostrar la buena voluntad y capacidad para unirnos y resolver el problema de vida o muerte que representa el reto de enfrentarnos a una epidemia sin vacuna. Para controlar la epidemia en nuestro país se necesita vacunar en el menor tiempo posible a un 70% de la población adulta, cerca de 13 millones de personas, para la cual con la mayoría de las vacunas se necesitan 30 millones de dosis. Y es que esta situación que refleja la academia como un clamor nacional, también se ve con preocupación las denuncias que vemos ya sistemáticamente sobre un posible mercado negro de ventas de vacunas, que su centro sería presuntamente el mismo hospital militar. Conocemos de casos que se han vendido la vacuna a $300 y a $600 las dos dosis. Esta situación es condenable en cualquiera de las circunstancias, porque no puede ser que mientras hoy se estén muriendo nuestra familia venezolana, existan criminales de las vacunas que comercian con la salud del pueblo venezolano. En todo caso, queremos dejar sentado para la historia que esta legítima Asamblea Nacional cumplió para la activación del mecanismo COVAX para que llegaran 20% de vacunas que servirían para la inmunización de venezolanos, sobre todo en estados vulnerables, y que hasta la fecha no ha sido posible que el régimen de Nicolás Maduro genere confianza y puedan definitivamente ser vacunados cada una de las personas sobre la base de la información de que ya en otros países se está cumpliendo a cabalidad los programas de vacunación. Finalmente, quiero solidarizarme con todo el gremio y personal de la salud venezolana, que hasta el momento y según referencia de los compañeros de Médicos Unidos de Venezuela, hasta la semana pasada habían fallecido 537 personas del gremio de la salud con evidencia clínica de tener COVID. Señor presidente, colegas diputados, estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad ante un régimen que no permite conocer las vías y alternativas de vacunación en Venezuela. En consecuencia, nosotros le exigimos al régimen que se informe acerca de todas las alternativas que existen en el mercado mundial para adquirir las vacunas y que garantice que sean incorporadas al plan de vacunación nacional que debe existir y se debe conocer por todos los venezolanos. La Asamblea cumplió,
que cumpla el régimen a través de lo que es la mesa utilizada para el mecanismo COVAX, pero también que asuma con responsabilidad la compra de medicamentos. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Relativos a la vacunación del COVID que permitan que estos mecanismos de acción sean activados para que Venezuela esté inmunizada del COVID-19. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.